Qué linda tarde estamos, Paz. Me encanta cuando vienen invitados. Escuchá el sonido de las copas. Sí, claro. ¿A quién tiraba la gotita? ¿Qué pasaba con la gotita? Estaba el entrevistado anterior y este mandaba la gotita. Era un partido de tenis. No, yo pensé que se había roto la canilla, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una cata de vinos. Eso es lo que promete Marisol de la Fuente, que tiene unos ojos soñados. ¿Qué ojos que tienes, Muchas gracias. ¿Te lo dicen o no? A veces. Muy buen viernes. Gracias. Y gracias por venir, porque se vienen con todos los cantantes, se vienen con sus instrumentos, los autores se vienen con su libro. Y en este caso, Marisol se vino con todo lo necesario. Tenemos copa, tenemos vino. Copa, cortagota, vinos, consejos, brindis. Cortagota, dijo. Primera vez que conozco ese concepto. Claro, ¿Qué es lo que acabas de poner? Le acabo de poner el pico, el cortagota, para que podamos servir y no chorreamos la etiqueta, no chorreamos la mesa. ¿Cuál es el cortagota? Esto, mira, es la primera vez que veo esto. Mira. Lo doblás. Es un circulito que es flexible, lo doblás y lo colocás. Ah, mirá, se pone ahí en... Que hay algunos que son fijos, que son de metal, también sí, que se pueden usar. Sí. Estos lo que tienen es que, bueno, son muy reutilizables. ¿Cómo se llama el circulito ese que se lo pones en el cuello de la botella? También es un cortagota ¿Es un cortagota? Sí, este es el que viene como con pelucita y que queda atrapado. Sí. A mí ese no me gusta tanto porque si chorreas como que se va ensuciando. A mí me da como un poquito de cosa. Me da la sensación. Pero mañana el domingo tengo gente en casa y pongo todo esto, pues mis amigos chupan, y suelo poner ambos. Y ahorrás ahí manchar mantel, manchar mueble, manchar mesa, queda un poquito más prolijo. Bueno, en las redes la podemos encontrar como @solsommelier, sommelier con doble M. Es columnista de Canal de la Ciudad y en Radio Continental, docente de la carrera de sommelier, dicta cursos y capacitaciones sobre el mundo del vino en consultoras, vinotecas y eventos privados. Además, junto al periodista Ariel Torres, realiza el podcast. ¡Qué bueno esto! ¿Tenés un podcast de vino? Sí, que se llama Vinimos Podcast y lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y de vuelta, también hablo de mitos, de recomendaciones, de lanzamientos. No solo hablo de vino, porque los sommeliers hablamos de otras bebidas también. Le voy a también pasar a mi cervezas, de socia que le encanta el chupi. Bueno, bienvenida, le gusta degustar. Por favor. Pero le encanta el vino y hace cursos y todo eso, que te escuchen. Súper bienvenido, en el porque podcast. En el podcast comparto, ya voy 3 temporadas, tengo como 80 capítulos, todos con temas diferentes, y también tanto en YouTube como en Instagram publico todo el tiempo tips, recomendaciones, consejos, lanzamientos. La verdad que es súper interesante para poder compartir la cultura del vino. Obviamente alcanza con que nos guste compartir una copita, pero está bueno también cuando uno va aprendiendo y sabe elegir, por ejemplo. ¿Y cómo te metiste en el mundo del vino? Hace algunos años, ya unos 7 años, en un viaje a Mendoza, me puse a hacer algunas degustaciones y me di cuenta que tenía cierta facilidad para poder detectar aromas, sabores, y cuando volví aquí a Buenos Aires, en realidad me hubiera gustado estudiar enología, pero solo podés estudiar enología en Mendoza. Así que, como yo hace 20 años que me dedico al marketing y la comunicación también, decidí unir ambas y estudié la carrera de sommelier. ¿Cómo se nota cuando a alguien le gusta comunicar lo que hace? Yo creo que te conozco del mundo de la comunicación. Es muy probable, porque yo además, chicos, soy directora de marketing de una multinacional. Uní como mis dos pasiones, la comunicación, el marketing. ¿Multinacional de vinos? No, de tecnología. Claro, yo me acuerdo, a mí me llegaban tus mails, pero de tecnología. Claro, sigo trabajando también en la industria tecnológica. Mira vos. Dice que hablábamos de la empresa propia hace un ratito, Ariel Torres escribe para La Nación, ¿o no? Él escribe para La Nación y es mi esposo. Mirá. Eso no está acá aclarado. Así que en el podcast se van a morir de la risa. O sea pero escúchame, pudiste unir todos los puntos de tu vida, es maravilloso eso. Lleva esfuerzo. Ustedes recién hablaban de emprendimiento, toda esta parte que tiene que ver con el mundo del vino, digamos, es la parte mía de emprender, por todo esto que ustedes que contábamos antes, las charlas, los podcasts, las actividades que hago, pero sí, lleva trabajo, pero es posible. Yo siempre pienso que todas las personas somos como multipasión y está bueno poder unir todas las cosas que nos gustan hacer dentro de las posibilidades de cada uno. Así que todo lo que hago, que vengo haciendo en el mundo corporativo hace más de 20 años, en algún momento dije, bueno, ¿por qué no aplicarlo en el mundo del vino? Y ahí vamos. Qué bárbaro. Qué lindo, aparte tiene una energía para contarnos y vivirlo. Y estaba pensando... Y en pedo ni te digo cómo es, No la conozco. Le ponemos humor a Marisol, que le ponemos humor a la tarde porque
todavía nos queda gran parte del día, si no nos alegramos y nos divertimos. No, y aparte es viernes, previa de fin de semana largo, ideal para probar algunas copas. ¿Disfrutar o no? Querías preguntar algo. No, que me quedé pensando, es una observación más que nada, esto de que cuando estamos en un contexto tal vez poco propicio, un poco volviendo a lo que la nota anterior, Sol, que hicimos, cómo tener el espíritu de emprendedor es como un plus que te viene y que te ayuda a reconvertir, que te ayuda a salir, sobre todo por ejemplo, en la historia que tenemos como país, que muchas veces es cíclico, que muchas veces nos enfrentamos a una época de vacas más flacas. Entonces, ¿cómo el espíritu emprendedor te puede sacar de ese lugar y te motoriza y te impulsa y te autorredescubrís incluso? Sí, creo que el gran motor es descubrir lo que te gusta hacer y lo que tenés ganas de hacer. Muchas veces decimos que hay personas que van como en piloto automático por la vida, ¿no? Y no se toman por ahí ese tiempo de pensar dentro de sus posibilidades qué les gusta, qué los motiva, qué los levanta todas las mañanas. Y me parece que parte del motor de un emprendedor es ese, es pensar qué le gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, el mundo del vino, obviamente en el chiste hablamos de tomar la copita, ponernos en pedo y festejar, pero la realidad es que el mundo del vino es un mundo de muchísimo laburo, de muchísima historia, cada región, cada bodega, cada proceso productivo, cada historia, no sé, yo les traje, miren, Casa Boer, un Viognier, El Gordo en Motoneta, que es de unos chicos que uno de los dueños es el del dibujito, ¿no? Que repartía sus vinos en motoneta y bueno, así lo tomé una vez, así quedó el nombre del vino y el dibujo en la etiqueta. O Weiner, que es un clásico de clásicos que viene acompañando las mesas hace muchísimas décadas. Entonces, el vino tiene eso, ¿no? La historia, la gente que está detrás, el cómo elegir, el cómo pensar en esas elecciones y en los procesos, me parece súper interesante y para mí ese es un gran motor, entender, hay mucho emprendedor también en el mundo del vino, ¿no? Y me parece que eso es súper interesante. Estaba viendo es Cabernet, el Gordo en Motoneta. El Gordo en Motoneta que traje es Cabernet, ellos tienen otras variedades como Malbec. El Casa Boer que traje, que les compartí, el primero que les compartí es un Viognier, como para probar algo distinto, blanco. No probé esa cepa, ¿Es un blanco de qué tipo? Es blanquito. ¿Qué características tiene? Es un Viognier que vas a ver que tiene unas notas muy vegetales, muy cítricas. Si acercamos la copa a la nariz vamos a encontrar notas como de lima, de limón, de pomelo. ¿Sí? Muy clarito. Sí, claro, puedes olerlo, puedes tomar. Gracias. Salud. No, un placer por la vida y acompañarlos. porque tengamos trabajo y por tu hija, por tu hijo, por Ramiro. Por Ramiro, por tu hijo. Su primer día del padre. ¿Qué es lo que vamos a sentir cuando yo vine especialmente para eso? Ay, me parece que no tenés copa para vos. Ahí te damos una copa. Mira, en la copa vamos a sentir, si lo mueven un poquito, eso va a abrir los descriptores aromáticos, vamos a acercar la copa y ¿Qué lo son que los descriptores aromáticos? son partículas aromáticas que en el vino que nos hacen recordar de aromas que conocemos. Gracias. En realidad a los vinos no se le agrega nada para que tengan aromas, sino que en realidad cada uva tiene un grupo o un conjunto de aromas, de sabores, de colores, y en el caso de las uvas tintas, los taninos, que es eso que nos da la sensación más de sequedad en la boca. Entonces, cuando pensamos en un varietal, tenemos que pensar que cada varietal tiene sus aromas. Por ejemplo, los Viognier, que es el que estamos probando, este de Casa Boer, va a ir mucho más para los aromas cítricos, para los aromas florales. Entonces lo que buscamos es entender eso. ¿Para qué olemos un vino o para qué hacemos una descripción? Porque si yo se los cuento es mucho más fácil, dado que somos visuales, que yo haga referencia a cosas que ustedes conocen y que sienten. De hecho, yo dije lima, dije pomelo, y dijeron, uy, sí, eso es porque ustedes conocen esos aromas. Claro. Porque tenemos toda la información. Si comieron una lima o un pomelo alguna vez, en nuestro cerebro tenemos el aroma, el color, el sabor, la textura. Se siente también en la boca. Es muy franco que se le dice la nariz, los aromas y la boca son muy parecidos. Es como muy abrasivo del paladar y la lengua, como si, ¿no? Sí, como medio seco en el final, es como tiene como un una entrada amable, nos da mucha sensación de fruta, tiene buena frescura, que es lo que sentimos aquí en la mandíbula, esa sensación como de salivación, que es la acidez del vino. Y nos deja un toquecito de retrogusto amargo, sí. Sí, como el final. Bien característico del Viognier, por ejemplo. Este que pensábamos, por ejemplo, ahora que se viene el Día del Padre y de paso que tenemos un papá nuevo acá en la operación de la radio, es para el papá que le gustan los sabores más suaves, ¿no? Vieron que tenemos distintos perfiles, como personas. Es un papá más light ¿no? Sol, ¿se puede diseñar un vino? Los vinos se diseñan, de hecho. Desde el momento que el enólogo elige
qué va a plantar, dónde lo va a plantar. Elige en qué momento cosechar, elige qué proceso productivo va a hacer. Ahí ya comienza está pensando. El proyecto, digamos. La realidad es que hoy en la industria se habla mucho de los vinos de baja intervención. En realidad, obviamente vos podés tener una intervención muy baja, es decir, podés hacer procesos como mucho más naturales, pero desde el momento en que vos decidís cuándo cosechás, qué tipo de vino vas a hacer y demás, hay una definición de vino. Cuando trabajás o cuando pensás en varietales como un Viognier, como un Cabernet Sauvignon que tenemos acá, en realidad lo que se trata de expresar más es la característica de esa uva en un lugar específico. Ahora, vieron que hay blends también, que son las mezclas de distintos vinos terminados. Ahí es donde el enólogo se la juega como diseñador y hace la mezcla para que le quede la mezcla perfecta, única y diferente a cualquier otro tipo de vino. Entonces, en un caso se resalta más la uva y en otro se busca como crear ese diseño perfecto de vino. Este apomelado con un sushi va perfecto. Pero entra, no sabés cómo. O con un cóctel de camarones, por ejemplo. Con una ensalada con frutos del mar o langostinos a la parrilla. O aún con un buen pescado a la parrilla con puré, un puré con hierbas. Pero entra como nada. Sí, de hecho se banca hasta un salmón con una salsa de crema porque vieron que tiene como buen cuerpo o es cremoso este vino. Es muy rico. Vieron que hay blancos que son livianitos, como más ligeros, más de verano, ¿no? Más pileteros. Este que lo traje pensando en eso, en algo diferente, de una uva diferente. Un encuentro romántico. Yo creo que podría ir muy bien. Un encuentro de trampa. Bueno, no sé, ahí también podría ser. Una película. Pasó del pescado a la trampa. Ahora, a la está bueno lo que pregunta Jaco. A ver. Está bueno. Cuando alguien toma un sorbito de vino. Sí. Y aparecen todas estas fantasías. Ay, que ya te pegó. No. No, dale. Pero está bueno porque digo, es lo que nace a partir de el sabor que vas sintiendo. Es lo que te expresa. Yo siempre digo que los vinos son contextos, ¿no? Y el vino es parte del contexto y además lo acompaña. Entonces, tal cual, estás en una situación y el vino ya te pone como en un momento, en una sensación, te hace pensar cosas. Por eso cuando describimos vinos siempre hablamos mucho de sensaciones, de recuerdos, porque los vinos nos traen, así como por ahí algún tipo de vino nos puede traer el recuerdo del abuelo, la parra del fondo de la casa y esos asados en familia del domingo cuando uno era chico. Bueno, hay otros que te traen otras cosas como una cita o lo que fuese, ¿no? Bueno. Cuídense porque ya estoy medio en pedo. ¿Qué puedo decir de esto? Lo bueno es que cuando estoy en pedo sé que lo único que no tengo que entregar es guita. Bueno, por lo menos. El frutado es muy suave, la verdad que me banco una copa más. ¿Te bancás una copa más? Bueno, va para allá entonces el Cabernet Sauvignon del Gordo en Motoneta, que sería como un tinto liviano porque también cuando pensamos, vieron que en Argentina el consumo de vino está mucho más asociado a vinos tintos, ¿no? Más que a vinos blancos. Pero cuando pensamos en vinos tintos también hay distintos estilos. Puede haber vinos tintos más suaves, más jóvenes, o como el que vamos a probar después, que es de 2011, que es un gran reserva, que es más complejo y demás. Entonces, igual con estamos perfectos, no hace falta que modifique nada, la estamos pasando bomba acá en la radio. Perdón, el Gordo Motoneta es otra reedición, porque yo he tomado ese que tenía como una versión un poco más simple. Sí, y de hecho la etiqueta se llamaba Gordo Motoneta, que es como le decían al dueño uno de los dueños del emprendimiento, y en un momento, bueno, cuando empezaron a crecer mucho, dijeron, bueno, vamos a refinarlo un poquito. Vamos a poner un poco de marketing. Es riquísimo, bien suavecito, y esto es que el Cabernet Sauvignon está asociado como a un vino un poco más fuerte en general, lo cual es correcto, porque es una variedad que vamos a sentir mayor intensidad, pero bien jovencito, bien fresco. Aparte yo lo traje a temperatura, ¿no? Que es importante también. Exactamente, está a temperatura justa. ¿Cómo hiciste con el viaje para...? Estuvo en la heladera desde ayer, entonces se bancó bien el viaje, porque en realidad un vino tinto para estar a temperatura debería estar en la heladera más o menos 45 minutos, una hora. Para poder tomarlo fresco, porque muchas veces también se escucha esto de la temperatura ambiente, el ambiente de quién, ¿no? De nosotros acá en el estudio, de alguien en el sur, de alguien en el norte. Entonces, hay una temperatura de servicio que es en un vino como este entre 14 y 16 grados y como el siguiente entre 16 y 18 grados. Pero alcanza con que esté fresquito.
Con que no moleste, con que sea agradable. Tampoco helado, pues si está helado, es como cuando íbamos al baile y nos daban el trago lleno de hielo, que no se siente nada, no sabes qué estás tomando. Bueno, cuando está helado no hay aromas ni sabores, porque se nos adormece toda la boca. Un buen truco, porque ella vino en verano, en pleno verano. Es verdad. Con vino blanco y lo trajo frío. Sí, claro. Sí. ¿Trajiste una proboleta? Algo para arrancar el cierre de con una bondiolita de cerdo glaciada, ¿no? Y unas batatitas. Va bien, decís. Yo creo que sí. La verdad es que es tal vez no es tanto para el asado, donde vamos a tener mucha más gracia, pero sí para uno, no sé, ravioles con una salsa de crema, para una bondiolita. Unos ravioles de hongos. Qué rico. O un risotto con hongos. Podría ir muy bien. Sí. O para la picada también podría ir muy bien, porque vieron que no molesta en boca, no hay una sensación mucho de aspereza. Es suave, jugoso, fresco, joven. ¿Qué deberíamos sentir al acercarnos a la copa? En este caso vas a sentir muy marcada como la fruta negra y como una sensación de mermelada de membrillo. A esta hora y en el trabajo culpa debería ser. No, esta es una degustación técnica, Mario. Trabajo mío. Me gustó. Este trabajo también. Me gustó mucho. Tiene como una sensación como muy de mermelada de membrillo, como da como una sensación dulzona, que en realidad lo dulce no se siente en la nariz. Si ustedes huelen a azúcar blanca, van a ver que no tiene olor. En realidad es como nos hace recordar algo que conocemos, en este caso una mermelada, creemos que es dulce. Pero en realidad son las sensaciones esas que decía, las notas, los recuerdos. Pero sí, este es un vino para por ahí una persona que le gusta el tinto, pero le gusta que sea más suavecito, ¿no? Como no tan intenso, con una variedad que de por sí tiene cierta intensidad, que es un Cabernet Sauvignon. Me sabe también a una ensalada que tenga palmitos y salsa golf. Sí, con un poco jamón crudo, exacto. Con alguna verdura, o una rúcula. Exactamente. Sí, totalmente. Como con algo más intenso. Sí, no. Tienen hambre, me parece. Sol, tuve la oportunidad de ver de cerca, puede ser que se llame aireador, algo así. Bueno, una vez un compañero de trabajo, hicimos una cena, fue compañero aquí en uno de los programas. ¿Cuándo se airea el vino y por qué? Lo que vos estás diciendo son unos aparatitos donde vos lo pones sobre la copa, echas el vino y le inyecta oxígeno, ¿sí? La realidad es que esos aparatos es casi, te diría, lo mismo que servirte el vino y mover la copa. Son re lindos. Para una reunión queda re bien con tu aireador, queda súper cool. Sí, de hecho lo llevo a una juntada. Porque es como algo distinto y está bien también y va a airear. Vamos a notar diferencias. Ahora, los vinos se airean o incluso cuando lo pasas a un decanter, ¿no? Cuando son vinos que estuvieron 10, 15, 20 años adentro de una botella. ¿Por qué? Porque la interacción con ese aire, con ese oxígeno va a hacer que se abran, que se sientan mejor los aromas. Ahora, para un vino todos los días, la verdad es que no es tan necesario. Si te querés abrirlo un poco, movés la copa y ya va a ser suficiente. Ahora, no quito que tener un lindo decanter, que yo lo uso de florero en mi casa, imagínense, tener un lindo decanter, un aireador o distintos estilos de sacacorcho está bueno, sobre todo para las reuniones y demás. Obvio, si tenés un vino, no sé, vamos a abrir, yo abrí acá un 2011 que le vendría bien un poquito de aire. Igual lo vamos a poder tomar bien, pero si lo pasara a un decanter se abrirían algunos otros aromas también, ¿sí? En ese proceso de interacción con el aire. Pero es para ese perfil de vino. Para el que por ahí tomamos más a diario o el que estábamos tomando recién del Gordo en Motoneta, no es tan necesario porque son vinos jóvenes. Para los tintos. No, también podés usarlo para blancos. De hecho, yo decía recién que este Viognier de Casa Bauer que probamos es como más cremoso, con más peso y demás. Hay vinos blancos Gran Reserva también, que tienen evolución, 10, 15, 20 años. Acá no somos tan consumidores de ese estilo, pero existen. Entonces, en esos vinos también podrías pensar en usar un decantador para que se abra un poquito. A veces los vinos, cuando están muchos años dentro de una botella, generan algunos aromas que por ahí no están tan buenos y que con un ratito de aireación se van, porque se volatilizan esas moléculas aromáticas. Pero la verdad que está bueno también tener todos los chiches en casa, obvio que ya también tengo todos. ¿Tenés idea cuándo se consume más vino? Acá, Argentina. Sí. ¿Invierno o verano? En realidad el consumo es estable. En este momento estamos en más o menos 18 litros per cápita al año. Lo que cambia es el estilo. Obviamente en verano somos más consumidores de blancos, de rosados o de espumantes, y en invierno nos inclinamos en general más a los tintos y a los tintos más pesados, de hecho. Ahora, el consumo viene, en la pandemia ya había subido un poco, había llegado hasta 21 litros per cápita.
y ahora se estabilizó de nuevo en 18. Pero en realidad incluye a todos los estilos de vino durante todo el año. Lo que cambia, creo, un poco es el estilo, ¿no? Claro. Porque por ahí en verano, a la tarde o en la pileta y demás, consumimos como otro perfil de vino distinto que el que vamos a comer con el guiso de lentejas en el invierno, ¿no? ¿Tenemos uno más? Tenemos uno más para cerrar. Sí, vamos para cerrar el programa. Me están sellando los ojos, una de las Mario, copitas de Mario. Se te iluminó la mirada, Mario. Vamos. Esta era la copa. Lo que vamos a probar ahora lo traje porque pensé en aquellos consumidores, aquellas personas por ahí a la que le queremos regalar un vino que le gusta más el vino clásico. Esto es Bodega Weiner, es una de las 2 bodegas que queda en la Argentina que usa toneles. Vieron que cuando hablamos de madera hablamos de barrica, que es como la del Chavo, donde vive el Chavo. Sí, esa es una barrica de roble. Ahora, un tonel es un recipiente de madera de entre 5.000, 15.000, 25.000 o 30.000 litros, donde hay una interacción diferente entre el vino y esa madera, y de repente tenés un vino 10 años adentro de ese recipiente, como en este caso. Claro. Entonces, es un perfil muy diferente al que probamos antes, a pesar de que también es Cabernet Sauvignon, porque hay un proceso productivo diferente. Esto es bien clásico. Para una persona clásica que le gustan los vinos de antes, digamos. Me gusta a mí. ¿Esto te gusta a vos? Ya me va a gustar. Tiene olor a madera fuerte. Tiene el cuerpo que me gusta. Sí. Es más fuerte no solo en la nariz, sino también en los sabores. A mí y en la consistencia también. Se nota. Sí. Van a ver que en la nariz aparecen los tostados, los ahumados, la fruta está como ya más como una sensación de fruta pasa, y nos aparecen notas como incluso de algo como más terroso, y cuando lo probamos nos da esa misma sensación. No es que sea pesado y molesto, pero sí tiene más complejidad y más sabores, ¿no? Cuando lo probamos es un sabor diferente, que es como un sabor que está más asociado a un paladar más clásico muchas veces. Claro. Sí, es verdad, así soy yo. Qué diferente que pero miren la diferencia con el anterior. Así como yo prefiero los anteriores. A mí es lo que más se consume hoy, aparte. Me parecen hasta más sensuales. Sí, y de hecho te diría que es lo que más se está consumiendo no solo en la Argentina, sino en el mundo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es más sensual o no? Este sí, me da más... No, el anterior... No, este va más... El último es para viejos como yo que les gusta. Claro, mira, me da es más lever. Claro. Es que me da es más Roquefort. lever. Te lo comes con un Roquefort así como... Sí, es verdad. O ya pasó la cena y te quedás con la copita charlando con tus amigos de a poco, tomando... Es como esa onda este vino. Sí. No, después no. No, después vuelvo al blanco. ¿Hay vinos elegidos por mujeres y otros elegidos por hombres? En realidad hay como una creencia que las mujeres toman más blanco y rosado que los hombres. La realidad es que cuando haces algunos análisis de mercado, que por ejemplo el Fondo Vitivinícola los hace para entender qué se consume en la Argentina, está parejo. Sí está este mito de que el rosado es vino de mujer. La verdad que no, hay muchísimos hombres. Pasa lo mismo, el consumo está súper, digamos, no es que haya más mujeres que consumen espumantes que hombres, la verdad es que no, eso como que cambió mucho en la Argentina. De hecho en la Argentina tenemos hoy espumantes que tienen una categoría muy alta, que compiten en el mundo con un prosecco, con un cava o con un champán, por lo cual el consumo creo que tiene más que ver con momentos y maridajes. Claro. De hecho hoy los espumantes, sobre todo cuando son lo que se llama método tradicional, que la segunda fermentación se hizo en la botella, que es el método que se usa en champán, por ejemplo, pueden acompañar tranquilamente una comida. Ese sushi que decía Mario hace un ratito va con ese espumante, como que es un espumante más complejo, con un poquito más de cuerpo, pero no está tan dividido. Sí, obviamente hay algunas tendencias. Sí te podría decir que hay un consumo de los jóvenes que va más hacia los vinos más ligeros e incluso los vinos de menor graduación alcohólica. Hoy en la Argentina tenemos varias bodegas grandes que ya producen vinos de baja graduación alcohólica, de 8 o 9 grados, cuando el promedio de un vino, en realidad el máximo es hasta 15,5 y el promedio es entre 13 y 14. Y de hecho en el mundo, eso todavía no ha llegado a la Argentina, en Europa y en Estados Unidos ya hay vinos sin alcohol, desalcoholizados. ¿Qué va? Wow, mirá. ¿Por qué? Porque hay un consumo más joven que está buscando no solo vinos más livianos y con menos intervención o con menos de estas notas aromáticas de la madera, sino que además con menos graduación alcohólica. Por eso están creciendo otras bebidas como los hard seltzer, que son jugos de frutas con algo de alcohol y gas, que tienen 99 calorías y por ahí 3 grados de alcohol. Y ese tipo de consumo está creciendo mucho porque los más jóvenes buscan esos estilos. Hablando de consumo, una cortita última de mi parte.
los vinos tradicionalmente se conocen por estar envasados en vidrio, en botellas. Sí. Hay vinos que ahora se comienzan a comercializar en latas, por ejemplo. Sí. Desde hace años en cajas de cartón, el famoso Tetrabric. Bueno, esto termina influyendo en el sabor del vino, en la duración del vino. Hay mitos, ¿qué hay alrededor de todo esto? Porque hay gente que dice, no, el vino no se consume en lata, el vino tiene que ser en... A ver. Bueno, lo de la lata es interesante, porque aquellos que consumen gaseosa seguramente también escucharon que la gaseosa en lata tiene un gusto distinto que la botella. Totalmente. Bueno, ¿de dónde viene eso? Y pasa lo mismo en el vino. Los vinos en lata en la Argentina ya deben tener unos 4 años que empezaron a crecer. En el mundo existen desde 1930 en Estados Unidos. En 2004 fue la primera lata de aluminio en Estados Unidos también. En Argentina costó mucho que llegaran, hubo algunos intentos que no prosperaron y ahora en los últimos años empezó a crecer. ¿Qué pasa con las latas? Las latas de aluminio tienen por dentro una película protectora que es lo que permite que no haya una transferencia de sabor. Claro. Ahora, esa película tiene una duración, según los fabricantes, de 1 año. Entonces, cuando el líquido está más de 1 año enlatado y empieza a tener contacto con la lata, ahí es donde empieza a haber transferencia de sabor. Entonces, cuando abrís una lata de gaseosa que le sentís un gusto muy marcado, es que esa gaseosa estuvo enlatada hace un montón de tiempo, más de 1 año seguro dentro de esa lata. De allí viene lo del cambio de sabor. En Argentina, los vinos que están en lata hay blancos, hay rosados, hay tintos, hay gasificados, hay espumantes y hay vinos dulces. ¿Vinos gasificados? Sí, no sabía. Sí, hay algunas marcas que no son espumantes, que la burbuja viene del mismo proceso productivo, sino que son gasificados. Artificiales, se lo ponen después. Claro, se gasifica, como otras bebidas que hay gasificadas, y hay en lata, te diría que hoy hay una oferta de más de 20 marcas diferentes de vinos en lata. Y después lo que hay, vos hablas del Tetrabric, que es este envase más tradicional de vinos de entrada. Lo que hay es algo que se llama bagging box, que es una caja que se llama bagging box porque es una bolsa dentro de una caja que puede ser de 3 o de 5 litros y es una bolsa que viene con una canilla con cierre hermético. Entonces vos ves una caja de cartón que tiene una canillita, la abrís, te servís una copa y lo que tiene de bueno esa caja es que vas a la fiesta donde son 50 con un par de esas cajitas y no con un montón de botellas. Y la pasás bomba, pero aparte te servís y como la canilla cierra el vacío, el vino puede estar dentro de ese recipiente, dentro de ese envase hasta 60 días sin ninguna alteración, porque no hay acción de oxígeno. Marisol, nos quedaríamos horas. Yo feliz hablando, también de quedarme. Gracias por haber venido. No, un placer compartir con ustedes esta tarde. Gracias. Historias de gente común. Con la llegada del frío.